A lo largo de la vida, tarde o temprano pasaremos por un hospital, y si la vida es larga, con más probabilidades, frecuencia y duración será nuestra asistencia. Confundir el precio con el valor es una equivocación irreparable. Déjeme que le diga precios de algunas operaciones que le cuesta al Estado, a todos los ciudadanos. Un día en la UCI en unidades coronarias tiene el precio de 1.120 euros. Un bypass en el corazón, 27.000 euros. Quemaduras extensas al tercer grado con injerto de piel, 53.000 euros. Trasplante de médula ósea, 57.000 euros. O un trasplante de pulmón, 97.000 euros. Es evidente que aquellos que quieren aplicar medidas neoliberales destruyendo la salud pública y privatizando la sanidad son los mismos que tienen miles de euros en paraísos fiscales como Andorra y Suiza, que quieren sacar beneficios a costa de la sanidad y reducir gastos al desatender la salud pública. Para esta clase, puede que el valor en el precio de la sanidad sea bajo, pero para el obrero, pensionista, parado, para nuestros padres, hijas e hijos y para nosotros mismos, la salud, el estilo de vida y la vida misma no se valora poniendo un precio. Es un derecho que es inherente a la vida y a la dignidad de toda persona, sin distinción de clase. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Este es el primer apartado del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que los Estados, como España, asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional y se comprometen a respetar, proteger y promover dichos derechos. La salud pública es la encargada de la protección y promoción de la salud de la población mediante los esfuerzos organizados que realiza la sociedad, cuyo objetivo es la descripción de los patrones y causas de las enfermedades, mejorar el medio ambiente, las condiciones de empleo y trabajo, los factores sociales y políticos y la atención sanitaria. Lo que la OMS denomina determinantes sociales de la salud, desempleo, precariedad laboral, contaminación ambiental, vivienda digna, inseguridad alimentaria, tienen una influencia vital en la salud de una población. Así, para hacer efectivo el derecho a la salud, reconocido en nuestra Constitución, son cruciales las decisiones y acciones que llevan a cabo nuestros gobiernos y las instituciones que nos representan. Las políticas que se aplican, lógicamente, reflejan aspectos ideológicos y, por tanto, nuestra salud se va a ver afectada por la ideología dominante. El neoliberalismo es una doctrina económica que defiende que la intervención del Estado se reduzca a la mínima expresión y, como consecuencia, que la salud dependa de los mercados, no priorizando así dar solución a las situaciones de desigualdad e injusticia existentes a través de las políticas de salud pública. Y ello entra en contradicción con la Declaración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para hablar de estas cuestiones y reflexionar sobre las consecuencias de las políticas neoliberales en la salud pública y en la sanidad, tenemos con nosotros esta noche a Àngels Martínez Castells. Es doctora en Ciencias Económicas, exprofesora de Política Económica en la Universidad de Barcelona, fundadora y presidenta de la Organización Dempeus per la Salut Pública. Ha escrito diversos artículos y libros como el Preu de la Sanitat, Reacciona, y en estos momentos es diputada al Parlament de Catalunya per Catalunya Sí que es pot. Bona nit, Àngels. Bona nit. Bona nit. Tenemos también a Emilio Rojo, que es médico especialista en psiquiatría, adjunto de la dirección de un hospital, profesor de psiquiatría y de gestión sanitaria, miembro del Plan Director de Salud Mental y Adicciones, impulsor de programas como Activa't y Proenfa, y también es miembro de Marea Blanca, del Consell Ciutadà de Podem Barcelona en el área de políticas sociales y de los círculos de Sanitat y de Sant Andreu. Bona nit. Laura Pérez Lacueva es abogada y gestora sanitaria en el SEMCAT, forma parte del área de feminismos y sexualidades de Podem, también de los círculos de Sanidad y de juristas, y es miembro de las Asambleas Obertas del Parlament de Catalunya Sí que es pot y ha sido candidata al Senado por Lleida en Comú Podem para estas elecciones generales. Bona nit. Bona nit. Y Carlos Rossetti
Es médico, es estomatólogo y activista social. Participa en la Marcha por la Dignidad, en la plataforma por el TTIP y es miembro del Círculo de Sanidad de Pudem. Hola, Carlos. ¿qué tal? Muy bien. Bueno, para empezar, como comentábamos ahora en la introducción, parece ser que la política tiene algo que ver con la sanidad, aunque algunos se empeñan en decir que la salud de cada persona depende de sus decisiones individuales que toman libremente y de factores genéticos y hereditarios. Pero, ¿cuánto pensáis que depende nuestra salud de las políticas? ¿Quién quiera empezar? Bueno, en un principio cabe decir que la política actualmente, y viene ya el tiempo viniendo así, actúa en todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestra sociedad, todos los ámbitos que están llevados a cabo, pues, educación, sanidad, se rigen todos y claramente por políticas que se hacen por parte de un gobierno. Entonces, sí que es verdad que se tiende a culpabilizar, ¿no?, a lo mejor a las personas, pero hay que mirar bien los factores determinantes de la salud de las personas. Y estos normalmente, aparte, son varios y diferentes, ¿no? Pero existen los factores biológicos propios que pueda tener una persona, existen los factores ambientales y el estilo de vida. Y a lo mejor en el primero no cabe cuestionar al Estado, pero en los dos siguientes, tanto los ambientales como estos estilos de vida, sí que son promovidos por parte de la sociedad y sobre todo por las políticas que se hacen. Entonces, si bien en un principio la salud pública como tal, que es esta que los organismos gubernamentales tienen que llevar a la protección de lo que es la mejora de la salud de las personas y de determinar, pues, a paliar, ¿no?, el hecho de estas enfermedades o de estas lesiones de estas personas que componen el Estado, se llevan a partir de cuatro puntos, ¿no?, que es el fomento de la vitalidad y de la salud integral de las personas, fomentando, pues, lo que sería el ejercicio físico o fomentando unas buenas dietas equilibradas y demás. Son por parte del Estado, pero la realidad es que no se promocionan tanto como podrían llegar a determinarse, porque está visto que muchas veces son preventivas para poder generar después, merecen antes prevenir que curar, ¿no? Después, a través de tratamientos, siguen siendo más factibles las primeras fases que las segundas. También entramos en la prevención esta que estamos hablando, que una es el fomento de esa calidad de vida y, por otro lado, la prevención de que no se generen esas lesiones o esas enfermedades. Pero en realidad el Estado y las políticas gubernamentales lo que más tratan es la organización y la provisión de servicios que tenemos por parte de estas instituciones para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades o lesiones que se puedan generar. Y es donde más flujo de inversión hace el Estado, ¿no?, porque lo invierten ahí y en la rehabilitación propia de estas lesiones o enfermedades que se puedan hacer. Y visto está que es una de las partidas más importantes, a mi parecer, junto con educación, en las cuales las políticas gubernamentales es donde más mano tienen que dar para su sociedad. Y a veces contradice mucho el hecho de que por este lado tienen que servir a estas calidades de vida y a estas prevenciones y a estas sanidades, porque parece algo muy nuevo, pero es algo que ya la ONU en 1948 ya databa la definición de salud del bienestar físico y mental, ¿no? Pero muchos años antes, incluso hasta 3.000 años antes, ya se promovían y ya se desarrollaban programas de higiene pública, de sacar cementerios fuera, de desarrollar programas de sistemas de desagüe subterráneos. O sea, quiero decir, una convivencia de una salud mínima para tener que se ha ido prolongando a lo largo del tiempo y que a día de hoy estas políticas que se utilizan para fomentar y promover esa sanidad pública en todos los ámbitos contravienen mucho después con estos factores que hablábamos en un principio, los factores medioambientales y el estilo de vida. Entonces, por un lado, queremos fomentar unas políticas que nos lleven a una población salubre, que es lo que el Estado obviamente quiere por un lado, pero muchas veces se contradicen con lo que nos anteponen y empiezan aquí políticas en el sistema de intereses por parte de multinacionales derivadas del Estado neoliberal, en las cuales pues es un hecho, ¿no?, que se puede, de hecho se está hablando, ¿no?, cuánto afecta la geoingeniería a día de hoy, ¿no?, en la salud de las personas, si esto se puede llevar a cabo o no. Estas empresas están cobrando por ello. ¿Qué tipo de prevención tiene el Estado o de apoyo el Estado
a la gente o a las empresas, porque muchas veces contraviene a la salud pública. Y hay temas como el tabaco, temas como la contaminación atmosférica, temas que afectan directamente a la salud, temas, por supuesto, de políticas sociales dentro del Estado. Es lo mismo, la malnutrición es un hecho que a día de hoy existe y que no están cubiertas esas políticas que también generan insalubridad en las personas del Estado, ¿no? ¿Emilio? Sí, yo estoy de acuerdo, pero primero pensaría históricamente, cuando hubo la declaración de la OMS, ¿no?, de declarar la sanidad o la salud como una cosa de bienestar físico, psíquico y social, fue muy importante, pero esto se deriva, tanto la Declaración de Derechos Humanos como la de la ONU como la de la OMS, se deriva de una época en que el mundo iba muy mal, ¿no?, donde la actividad económica mejoró a través de las guerras mundiales, pero consiguió un desastre humanitario, ecológico y de todos los niveles. Y una sensibilización global de las personas porque eso no volviera a pasar. Y que la dignidad humana significaba que un mínimo de derechos humanos debería estar en todas las personas. Con lo que se intentó globalizar lo que era el derecho a la mejor salud posible, porque a veces se discute y es verdad que hay un pequeño porcentaje de la salud que ya lo heredas, ¿no? Con lo que esas personas a lo mejor no pueden decir, pues no lo poder conseguir. Pero sí que el Estado debe proteger que tengas la mejor salud posible, ¿no?, por el resto de cosas. Todo aquello que vino a ser, por ejemplo, cuando Maslow, un psicólogo humanista, clasificó las necesidades humanas, desde las fisiológicas, ¿no?, desde las de seguridad, las de autoestima, las sociales, etc. Los gobiernos en la mayoría de países, y sobre todo en los europeos, pues a través de los departamentos y de los presupuestos públicos, aseguraron lo que era la asistencia sanitaria, que eran los derechos de la vida, que no te murieras, lo que era la seguridad de vivienda, que no te mataran, la seguridad pública, ¿no?, porque estoy muy de acuerdo que en la salud intervienen todas las políticas. Si tienes, por ejemplo, una política de seguridad pública privatizada, donde a lo mejor hay algunos intereses o algún modelo económico que hace negocio del crimen, pues indudablemente eso va a perjudicar a la salud, ¿no? Sobre los datos que decías, digamos que eso se fue perdiendo y de hecho ahora lo que estamos es ante un predominio brutal de un modelo económico basado en la ley de los mercados donde se negocia con todo. Y entonces se ha empezado a globalizar lo que son cualquier cosa, ¿no? Claro, de los factores sí que es verdad que más o menos lo que sí podemos decir que los factores individuales son culpables de un 10% del nivel de salud de una población, aunque individualmente tú puedes pensar que no es así. Un 15% se deben a los estilos de vida, y ahí según la educación y los modelos que hayas, también variada o no. Un 25% serían los medioambientales y un 50% los socioeconómicos. Pensemos, por ejemplo, que ha habido un momento en que las unidades de UCIs de este hospital estaban llenas de lesionados medulares o de bronquíticos, y la ley antitabaco o el disminuir la velocidad de conducción hace que muchas necesidades desaparezcan, con lo que mejora la salud de la población. El problema lo tenemos que las políticas no solo influyen, sino que el modelo social y el modelo económico también. De manera que imaginemos un modelo como el que tenemos aquí, que se base en generar actividad económica en base a atención a la enfermedad. ¿Qué ocurre? Que quieras o no, hay intereses en que esa enfermedad siga. O modelos que se basan en atender a la discapacidad, o a la pobreza, ¿no? Entonces, lo lógico es que el modelo económico varíe a promocionar la salud. Por ejemplo, la creación de gimnasios o la creación de que alguien se pueda hacer rico si quiere, pero generando bienestar común. Eso es lógico. Pero si genera riqueza generando mal, pues es un problema, ¿no? Imaginemos que llega a Barcelona alguien y nos dice, oiga, voy a montar, porque como muy bien has dicho, el paro, la pobreza, la injusticia social, una sociedad más egoísta, una sociedad donde dice, es el mejor, ¿no? Por ejemplo, en mi sector, en salud mental, decir a alguien que tenga un problema, decir, no, es que tú has de ser el mejor actor, el mejor ingeniero o el mejor barrendero. A decir, hemos de hacer las cosas bien. Y lo que importa es tener una sociedad diversa. Es muy distinto, ¿no?, una cosa a otra. Pero si viene alguien a Barcelona y dice, mire, yo voy a instaurar aquí una empresa y voy a contratar mañana a 15.000 personas. Ah, qué bien. Entre. No, lo entre es decir, ¿usted a qué se dedica? Y dice, no, mira, nosotros nos dedicamos a desvalijar pisos. Pues eso puede ocasionar un problema en Barcelona, pero fijaos que si eso persiste, da lugar a una actividad económica, ¿no? Porque entonces resulta que los que ponen puertas mejoran su tal, los transportistas también, etcétera, y al final nos podemos encontrar, igual que por ejemplo le ocurrió a Colombia,
que con la cocaína al final tenía un porcentaje del PIB de esa población muy alto, y entonces desmonta esto, porque hay puestos de trabajo, y en sanidad yo creo que luego lo discutimos, pero ha pasado un poco. A veces ha crecido muy por encima, no basado en las necesidades de la población, sino generando actividad económica. Sí, yo creo que quizá valdría la pena distinguir muy claramente lo que es sanidad de lo que es salud, y dentro de salud, por salud pública, lo que sería más propio de los trabajos de epidemiología, que mucha gente, sobre todo de tipo, bueno, de ideología neoliberal, pretende reducir a eso la salud pública, a lo que entendemos nosotros por salud pública. Bueno, la sanidad es un determinante de la salud, pero no es el único, como ya hemos dicho varias veces, y que yo pienso que hay que dejarlo muy claro. Pero hablando de salud, una de las cosas que a mí me gusta plantear, tristemente, es si es posible pensar en una sociedad sana con más de un 20% de paro, con un 50% de paro juvenil. ¿Qué tipo de sociedad estamos realmente pensando que puede hablar con orgullo de salud pública con esas tasas de paro, o con los desahucios que está habiendo continuamente, o con la violencia de género, que ya se ha cobrado, pues ayer, la primera víctima este año, etcétera, etcétera? Entonces, tendríamos que pensar, pues eso, y no lo digo yo, lo decía Krishnamurti, ¿no?, que estamos en una sociedad enferma y que no es sano estar bien adaptado a una sociedad enferma. Por tanto, la primera cuestión que tendríamos que hacer nosotros sería reaccionar a esto. Y entonces diría también que dentro del abanico de los determinantes de la salud que se han explicado muy bien, matizando incluso en los porcentajes la importancia relativa de cada uno, hay uno que por lo que sea, se ha quedado en el camino y que me parece fundamental, que es la participación significativa, en el sentido también de lo que hablaba Emilio, es decir, no una participación de la sociedad que sea lo que los anglosajones llaman de pez muerto, que parece que se mueve, ¿no?, porque la corriente lo lleva, pero de hecho va a favor de la corriente, sino la participación de alguna manera consciente, la participación muy empoderada, la participación que realmente discute y propone cosas diferentes, sin culpabilizarse por eso, ni mucho menos, sino con plena autoestima y sabiendo que lo que nos conviene es lo que nos conviene. Y para acabar, solamente una cosa muy breve. La OMS habló en su momento, tenemos muchas cosas a decir malas de la OMS, pero hay una buena. La OMS recomendó en su momento que la salud entrara en todas las políticas, evidentemente entra más en las políticas sociales, pero yo creo que si vamos a analizar a fondo las políticas, y quizá eso es más de mi gremio que de otros, realmente nos damos cuenta de que todas las políticas, incluso o sobre todo las presupuestarias, son fundamentales para determinar la salud de una población. Okay. Bueno, no sé si tenías que aportar, Carlos. No, sí. Lo que ha dicho Ángeles, yo creo que es muy importante. Es el problema de la participación, que hoy se está estudiando mucho, la participación social. Por eso yo quería tomar en estos aspectos, en estos problemas de las políticas sociales y económicas, yo quería tomar el tema de la reforma laboral, porque es un elemento que, digamos, tiene varias vertientes y que realmente afecta directamente a la salud de los trabajadores. Evidentemente que la reforma laboral se ha hecho para reforzar el poder empresarial, debilitar los sindicatos, facilitar los despidos y además afectar a las condiciones de los trabajadores de trabajo. Pero eso afecta a la salud. Porque evidentemente que entre los objetivos de esta reforma laboral, que era aumentar el desempleo crea miedo, crea inseguridad, crea estrés y depresión, y eso evidentemente favorece todas las que sean enfermedades cardiovasculares, la adicción a las drogas, es decir, toda una serie de problemas que aparecen en esa situación. La precariedad laboral también impacta en la salud, no solamente el despido,
sino la inseguridad del trabajo, del contrato de 2 días, 3 días. Y después, que toda esta reforma laboral ha empeorado las condiciones de trabajo. Y al empeorar las condiciones de trabajo, ¿qué ha hecho? Es decir, ha aumentado la fatiga, por los cambios de turno, la elongación de turno, los accidentes aumentan laborales y además hay riesgo de muerte prematura por el estrés. Y una cosa importante, que esta reforma laboral reduce lo que dicen la participación de los trabajadores. Porque son los trabajadores los que tienen que decidir sobre su salud. Es decir, cómo organizar la salud, es decir, qué medidas tomar, es decir, qué medidas de prevención, qué medidas de seguridad tienen que haber en la empresa y que evidentemente esta reforma laboral los elimina. Y además, la atención que significa el presentismo, ¿no? Es decir, obligar a ir enfermo al trabajo porque tienes unos determinados días y a partir de allí te echan, ¿no? O sea que toda la reforma laboral, es decir, tiende y va dirigida a aumentar la desigualdad, es decir, aumentar la inequidad y el acceso, y la inequidad en el acceso a la sanidad pública, y además crea grandes desigualdades económicas. Yo creo que eso es importante, porque aquí hablamos de políticas sociales, económicas y culturales, porque lo que buscamos nosotros también en la salud es mejorar el acceso al trabajo, a la vivienda digna, a la alimentación y también a la cultura. Pero hay una cosa, vamos a ver, hay una cosa que se produce, que esto no lo hemos conseguido, la sanidad pública y todas estas mejoras no lo hemos conseguido porque sí, porque alguien nos lo haya dado, sino porque nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos lucharon por conseguirlo. Se esforzaron, estaban mucho peor que nosotros. Y lucharon y lo consiguieron. Entonces yo lo que me pregunto es por qué esta sociedad no está reaccionando, porque estamos viendo de que no hay una reacción. Sí que en algunos sitios hay mareas blancas y demás, pero no se reacciona, es que hay una reacción insuficiente. Incluso los ricos, como el Warren Buffett dijo el otro día, ellos habían ganado la lucha, estaban ganando. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no reaccionamos? Si teníamos lo que teníamos y lo valorábamos como bueno, ¿por qué lo estamos dejando perder? Estamos permitiendo todo esto. ¿Qué está haciendo el neoliberalismo para conseguir que no hagamos nada, que no reaccionemos ante la reforma laboral? Es uno de los casos muy claros. La han hecho y ¿qué hemos hecho? Poquito. La reacción ha sido muy mínima por parte de la sociedad. Yo creo que, bueno, primero son momentos sobre la participación. Es cierto que después de lo fisiológico y lo de seguridad viene lo de participación. Y que incluso la OMS propone ahora la International Classifications of Functionality, que se basa en participación y que solucionaría problemas como la fibromialgia y otros, ¿no? O sea que es cierto. Había quedado ahí cuando estoy de acuerdo. Sobre el trabajo, el problema es que en el futuro va a haber problemas de trabajo. Entonces yo creo que tengas o no tengas trabajo, lo que no hay derecho es que una persona pierda su dignidad o la piel de ciudadano y pueda dejar de participar. O sea que habrá que ver otras cosas. Sobre la salud, está claro que inicio, por ejemplo, en España, la conquista no fue solo la sociedad, fueron las empresas y el propio gobierno que estableció lo que era la seguridad social, que era para proteger la producción. O sea que tener un sistema de salud también ayudaba a los mecanismos productivos y a la economía de mercado. Si tú eras empresario y eras un trabajador, tenías un sistema que te protegía. Un gran avance de España fue la ley de Ernest-Lluch, que convirtió en un sistema nacional de salud que decía cualquier ciudadano, por derecho a ser ciudadano, va a tener derecho a una asistencia. Ahí es donde realmente se gana. Y eso fue un avance importante. Actualmente, ¿qué ocurre? Que es verdad que el modelo económico neoliberal, pues bueno, a lo mejor la salud no le interesa tanto. Y además las personas individualmente, a veces tú no puedes elegir tu ideología. Porque, lógicamente, si tú aplicas la racionalidad, lo lógico es que seas, como mínimo, socialdemócrata para más a la izquierda. Porque la mitad de la vida de una persona somos vulnerables y la otra mitad somos autónomos. O sea, cuando los jóvenes, por ejemplo, que dicen, bueno, que nos quiten la salud, o por qué yo he de pagar por esa persona que está enferma. Pero es que tú acabarás siendo vulnerable también. Lo eres antes de los 15 años y lo serás a partir de los 75. Pero si hay una visión muy tal, pues el predominar el egoísmo y el consumismo, pues eso hace que se considere que no hay que pagar, ¿no? Pero el hecho de izquierdas, yo a veces lo había planteado, ¿cómo puede haber personas, incluso con problemas, pequeños comerciantes o trabajadores con condiciones muy duras y ahora más, que sigan votando, por ejemplo, a partidos que defienden el modelo neoliberal, ¿no? ¿Cómo puede ser que racionalmente defiendas esto? Claro, pero en el fondo yo pienso que es emocional, que es sentimental, es decir,
es que yo creo que todas las personas, bueno, pues muchas veces te dicen, es que si yo llegara a gobernar, haría lo mismo que el que gobierna. Haría trampas y jugaría a mi favor. Entonces, y en cambio, entonces deben de ver a las personas que tienen una visión más de izquierda, y esto es lo que pasa, es que nos engañan. Y en lugar de ser valientes y decir, oiga, yo llegaré allí y mandaré, no, yo lo que llegaré os engañaré y me quedaré todo igual, es lo mismo. Yo coincido ahí con Emilio. No. En ese sentido coincido con él porque creo que hay varios factores o varias cosas por las cuales esto sucede, ¿no? Y para mí casi todo se basa en temas educacionales, ¿no? Porque el tema de cultura aquí es lo que tú dices, ¿no? Hemos tenido a un neoliberalismo en el cual, aparte de la globalización que muy bien, nos ha llevado a una individualización, ¿no? Y mientras a mí me vaya bien, pues no pasa nada. Entonces, este tipo de concienciación viene producida a causa de una educación. Al no existir esta educación, porque te la cultivan en una cultura propia neoliberal, ¿no? De que mientras a ti te vaya bien, a los demás da igual. ¿Qué pasa? Que si le sumas a esto, que es una causa que existe, pero si le sumas el factor de que hay una falta de transparencia total por parte también de los organismos, por medios de comunicación, por medios gubernamentales, por medio de las instituciones, de que no se muestra esa transparencia, hasta que no lo vives, hasta que no tienes que pasarte en el pasillo con tu padre en una cama, aislado a un lado porque están todas las urgencias llenas, hasta que tú no lo vives, está como allí, está aislado, hasta que no nos pasa ni nos toca a ninguno, está allí. Esa falta de transparencia de que salga todo el personal, porque han cerrado 9 plantas en Belviche, y salga cada miércoles a cortar la Gran Vía y no haya salido en 2 años por televisión, es una falta de transparencia. Si la gente no lo ve, no existe. Sí, exacto. Es como la cuestión de las hipotecas. Las personas pierden su piso y todavía hay muchos pequeños propietarios de un solo piso mísero donde viven que tienen miedo a que lleguen algunos que piensan que son comunistas, que no es verdad, y se lo quiten. Cuando no va a ser eso. Lo que va a ocurrir es que quien se lo va a quitar es los grandes consorcios que negocian con esto. Los medios de comunicación, como están politizados, juegan con sus estrategias para no visualizar ni tomar conciencia a los demás, ni nada, porque es lo que hablábamos tiempo atrás, un español ve una media de televisión 4 horas al día. Sí, precisamente, si me permites, sí. Una de las cosas que, pues, hablando con Albano Dante y Marta Sibina, ¿no? Los editores de Café Millet, que ahora está en paz, una de las cosas que hablábamos, y también participaba de esa opinión la gente de SICOM, es que deberíamos empezar a pensar que un determinante de salud es la información, la buena información. La información que realmente ayuda a dar datos fiables, permite formar criterios, que no ensucia la cabeza, sino que la limpia, etcétera, etcétera. Pero en relación a, si tomamos la palabra salud como su aspecto fuerte, ¿no? En el aspecto robusto, en el aspecto que explica muchas cosas, yo quería recordar que no solamente va a favor de los empresarios, que es verdad, de la economía, que es verdad, que incluso la enseñanza, ¿no? Un empresario prefiere un trabajador o una trabajadora culta que no inculta en muchas ocasiones, porque le rinde más, no es más productivo y, claro, mejor sano que no insano, aunque luego la insania va por otro lado. Pero quería decir, por ejemplo, que una medida fuerte, importantísima, también de salud pública, como fue el New Deal, porque recordemos que el New Deal empezó desecando, y una de las cosas que hizo fue unas marismas ponzoñosas del Mississippi, etcétera, etcétera. Cuando tuvo Roosevelt la conversación con los sindicatos obreros y le exigieron, pues entre otras cosas, que incluso en Obama está en precario, ¿no? Un seguro médico, no hablemos ya de un sistema universal, sino seguro médico, mejores salarios, etcétera, etcétera. Y Roosevelt los escuchaba y les decía, por mí de acuerdo, todo esto es también el New Deal, pero ahora salid a la calle y obligadme a que eso sea verdad. Porque si no hay participación, porque si las calles no están llenas de gente reclamando esas mejoras de salud en el aspecto ese que que estamos aquí todos de acuerdo en que se debe entender la salud, pues esto no se consigue. Por tanto, si aquí, o mejor en Inglaterra,
hubo un obispo, ¿no?, que dijo que la salud es el bienestar, el estado del bienestar de la tumba de la cuna hasta la tumba. Si luego Keynes también dijo, bueno, y esto además hay que sumarlo a una plena ocupación, a un pleno empleo. Y si creó el National Health Service y aquí también se consiguieron cosas, es porque había muchísima gente que se estaba moviendo también en otras fronteras, que les estaban dando miedo a los empresarios y que decía, más vale que seamos nosotros los que les demos ese servicio de salud, no sea que empiecen a buscar modelos alternativos que o se apunten a modelos alternativos que realmente se los den. Y claro, este modelo durante un tiempo funcionó y luego cuando dominó la corrupción ya a las claras, se incrementó la desposesión de los trabajadores y las trabajadoras y aumentó la explotación, entre otras cosas, con reformas como la que nos contaba antes Carlos, pues estamos viviendo en esa sociedad sin salud, en esa sociedad insana que tenemos que cambiar y cuanto antes mejor. Y a mí me parece importante que aunque luego veamos pues cómo la mercantilización de la sanidad, cómo las intoxicaciones como que Altina, no hay otra política económica posible, ¿no? Solamente hay una política económica, la de Thatcher, que ha continuado, etcétera, etcétera. Solamente hay posibilidad de realmente ir en un sentido favorable para la inmensa mayoría de la población si todo eso se desafía y se empieza a participar en un sentido contrario, que es justamente el sentido favorable a la salud. De la misma manera que lo entendía, y mira que me separan kilómetros y kilómetros ideológicos de distancia, Roosevelt, ¿no? Es decir, se pueden hacer cosas muy buenas, los New Deals que ahora necesitamos, pero solamente llenando las calles exigiendo, ¿no? Y consiguiéndolo así, con la lucha. No, yo quería tomar dos cosas que iba a desarrollar, que ya las ha empezado a plantear Ángeles. La buena información y el conocimiento estimula la participación, siempre. Es decir, el que sabe, el que conoce, tiene mejores armas para poder participar y para poder jugar un papel decisivo en esta sociedad. Y dos cosas. La creación de la seguridad social, aquí en España, con estos hospitales mamotretos, incontrolables, inmanejables, y que son un fondo donde se va el dinero sin ningún tipo de control, la hizo Franco porque, primero por lo que explicó Emilio, ¿no? Necesitaba la empresa que estaba desarrollando, necesitaba una seguridad social, mutuas y todo, que colaboraran y atendían la salud de los trabajadores para que produjeran. Pero además, Franco lo que buscó era una base social aquí. Una base dentro de la pequeña burguesía, de médicos, de enfermeras y todo, que fuera un sector de apoyo. Pero aquí en España tuvo esas características, pero en Europa era en parte lo que decía Ángeles. En una época se sale de la Segunda Guerra Mundial, es decir, aparecen los países del Este, aparece la Unión Soviética con más fuerza, la gente miraba del otro lado de la cortina esta de hierro y veía que la gente tenía sanidad, tenía educación, tenía trabajo y tenía acceso a la cultura. No tenía los lujos de la sociedad capitalista, pero tenía todas esas cosas. Y claro, evidentemente que aquí tenían la burguesía europea y en connivencia con la socialdemocracia desarrolló todos estos planes de salud. Y lo hizo fundamentalmente en acuerdo con las direcciones sindicales, lo hizo para frenar y contener las luchas. Es decir, o sea que aquí se dieron muchas cosas previendo las luchas que iba a haber. Otras se mantuvieron, otras se conquistaron con la lucha, pero muchas se dio. ¿Por qué? Porque en un momento de auge del capitalismo sobraba el dinero, había dinero, se movía, y entonces se invertía en ese aspecto. Ahora estamos al revés. Estamos en una etapa de crisis. Estamos en una etapa de recesión. No es que no haya dinero. Hay 14 billones en los paraísos fiscales. Pero ese dinero está para armas, para guerra, para tráfico de drogas y tráfico de seres humanos. No está para aumentar la producción, no está para aumentar el bienestar de la gente, no está para dedicarlo a la salud.
Y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Cómo se ha podido retroceder en esos aspectos porque los factores o los sectores que tenían que haber dado la lucha, es decir, se habían rendido antes, que eran las direcciones sindicales. Es decir, no defendieron una conquista que era importante, que era una salud pública, es decir, universal para todo el mundo. Pero además, una sanidad pública. Pero además, es decir, no comprendieron que en el acceso a la sanidad estaba la base de la desigualdad. Es decir, hay sectores, y lo vemos aquí en Barcelona, pero lo vemos, por ejemplo, entre África y Japón, por ejemplo, hay 43, 45 años de diferencia de expectativa de vida. Es decir, o mismo dentro de una ciudad como Barcelona, entre un barrio y otro, hay 15 o 20 años de expectativa de vida diferente. Y eso es por las condiciones ambientales, por la sanidad, por la vivienda, la educación, ¿no es cierto?, el acceso a la sanidad pública. Todos esos elementos, es decir, van determinando, es decir, y van siendo un factor muy importante en la salud de la población. Habéis introducido un tema que queríamos abordar, que es la financiación del sistema sanitario. Y, bueno, en principio nos están diciendo que es tan caro, que tenemos que pagarlo, copagarlo. Y como consecuencia, pues probablemente personas con pocos recursos pues no van a utilizarlo, otras van a ir a las mutuas. Bueno, queríamos que comentarais un poco cómo veis este tema de la financiación. Sí, yo, por una parte, hay los sistemas públicos, como se ha dicho, sea por reacción al comunismo o no, en Europa hay una manera de redistribución de renta. Y es verdad que las rentas bajas aportaban poco y recibían más en educación y sanidad, y eso te permitía siempre seguir. Las rentas medias aportaban tanto como recibían, y las rentas altas aportaban mucho más que lo que recibían. Es decir, a Coplovis, pues si paga 40 millones de euros, no le vas a devolver eso en servicios públicos, ¿no? En los últimos años, y como profesional yo lo he vivido, el sistema público en muchas ocasiones ha crecido muy por encima de las necesidades planificadas, porque generó una burbuja, igual que la inmobiliaria, igual que otras cosas. Por ejemplo, Cataluña se convirtió en la región de Europa con más hospitales, con un hospital a menos de 20 minutos de cualquier ciudad. Aquí nadie preguntaba en mejorar la eficiencia. Cuando visitabas un país nórdico, visitabas Inglaterra, los hospitales no eran tan nuevos, pero los profesionales tenían más medios. Aquí, por ejemplo, se han construido grandes centros de investigación, pero no ha habido para pagar a los investigadores. O se han construido muchos ABS, pero resulta que los médicos han ido rotando de uno para otro. Esto no, o sea, en lugar de hacer la inversión en tal, no se hizo. Pero eso fue creciendo de tal manera, crecieron tantos hospitales. Por ejemplo, hemos sido de las regiones de Europa que más fármacos ha prescrito, cuando un porcentaje enorme iba a la papelera directamente. Y esto tanto le daba al fabricante, al distribuidor, como a la farmacia. Por ejemplo, en el 2004 se miraron y lo que se recogía del SIGRE por farmacia, o sea, ese tubo donde echas fármaco todavía útil, era 3.000 euros por farmacia. Y eso es simplemente lo que hay en la... Esto se ha corregido ya, ¿eh? Por suerte los gobiernos con la receta electrónica se ha recogido. Pero lo que ves es que en Cataluña y en España ocurre que hay un momento que crece tanto que los propios gobiernos se hace muy caro. Y los propios gobiernos se han de ir endeudando, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, cuando el presidente Mas no decía, es que en nuestro país no somos tan neoliberales porque el presupuesto de salud lo hemos aumentado. Sí, claro, lo has aumentado porque lo has hecho más caro, porque has generado negocio. Intervienen privados donde ya el objetivo no es dar servicios y la condición a la sostenibilidad, no, es la rentabilidad económica y la condición dar algún servicio. Yo como si tengo que planificar servicios en un hospital, puedo planificar aquellos que son más justos y van basados en las necesidades de atención, o puedo planificar aquellos que el diferencial entre el coste y el beneficio es mayor. El resultado no tiene nada que ver. Pero hay un momento que el gobierno se empieza a endeudar para poder mantener todo ese sistema. ¿Con quién se endeuda? Con la gran banca y tal. Inaugurar hospitales nuevos significa constructoras, grandes consorcios de bienes y equipos, ¿no? Se empieza a pagar, por ejemplo, los hospitales catalanes por complejidad. Entonces, el hospital de San Celoni, que compra un TAC de 64 cabezales. Dices, ¿qué hace en San Celoni ese TAC? Porque eso significa tener mayor complejidad de hospital y te pagan más por cada estada. O sea, todo va generando que hacemos lo mismo. Pero yo te quería hacer una pregunta, porque, y sin ánimo de ir con, pero yo hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho en lo que poco que conozco la sanidad, y es ver cómo los profesionales de la medicina, en concreto los médicos,
pueden compatibilizar el tema público con el tema privado. Eso no es una perversión, porque después también a la hora de gestionar en determinados centros médicos, ellos se ponen a gestionarlo y entonces también intentan participar de esas entidades médicas que intentan, no sé si, o sea, a mí me sorprende un poco, porque yo creo que deberíamos ser más rigurosos y exigir que el profesional de la medicina pública se dedique a la medicina pública y no pueda ser compatible con la privada, porque nos encontramos que muchas personas van al médico y le dicen, no, te tengo que poner una prótesis, aquí tiene que esperar, pues no, vaya usted a saber, si viene por lo privado, le paga, la compra a usted y se la ponemos en el mismo centro público, a veces utilizando... De driver, además. Exacto. En concreto eso. Entonces, ya sé que es a lo mejor focalizar y a un tema muy puntual, pero no es una perversión del sistema, y que a lo mejor eso está provocando que a lo mejor esos profesionales que deberían defender la sanidad pública a costa de todo estén con sus actuaciones, no digo de todos, porque generalizar tampoco me gusta, están yendo a que esa sanidad se esté desmontando y vaya hacia la privada. No, tiene que ver con lo anterior. Primero, eso es un delito. Y ni mucho menos pienso que todos... No, todos no, pero hay casos que se dicen que pero sí que es verdad que ha habido muchos profesionales, sobre todo médicos, que no han sido conscientes de que si van a un congreso a Estados Unidos una semana, todo pagado, pues esto, por la industria, pues esto no cuela. Por suerte, la mayoría de congresos actualmente ya no aceptan la subvención de los laboratorios, por ejemplo, o de las grandes equipos y tal. No, pero es verdad, sí, yo creo que ha habido un gran negocio donde, por ejemplo, un médico... Sigue. Menos, podéis hablar, menos porque antes, por ejemplo, cuando había el recetario normal, un médico con un recetario podía significar 200.000 euros. No es que fuera bien. Me refiero que, según lo que tú recetes, son 200.000 euros. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Vallés, pensemos la esquizofrenia, un trastorno que es complicado. Pues pipetiacina, que es un antipsicótico bueno, muy antiguo, el tratamiento mensual son 5 euros, que ahora no está en España este tratamiento. Risperidona, que es un buen fármaco, tiene algunos problemas, el tratamiento mensual son 570 euros. Y paliperidona otros ya, se multiplica por 4. Si lo haces en un paciente, bien. Y si lo haces en el paciente que toca, bien. Pero si lo haces sobre 5.000 pacientes, el coste es de 25.000 a un montón. Y eso, si realmente lo administraras bien, ese dinero puede ir a investigación o a promoción. Que yo creo que también hay un problema... Es un reparto. Yo es que quería hacer una puntualización muy pequeña. Y era más que nada porque es un tema muy complejo. Y también hay que ver, y no quiero ser defensora del diablo, ni mucho menos, simplemente es un punto de vista, ¿no? Normalmente los trabajadores que tenemos y los médicos del sistema de emergencias médicas, es cierto que comparten muchas veces mutua privada o hospital privado con el sistema público. Pero hay que mirar el porqué. Todas las causas tienen un porqué en la vida. Hay que mirar también el tipo de contratación que tienen estos médicos. Estos médicos, cada noche cada guardia que hacen, tienen el alta ese día y la baja el día siguiente, hasta el siguiente día que vuelven a trabajar. Esto significa que desarrollando en cotizaciones de la Seguridad Social, esta gente tiene un alta y una baja en el mismo día, con lo cual la cotización es mínima, pese que el pago sea el que sea. Sí, yo... Som un típic, perdó. Es que aneu parlant i llavors és difícil entonces coger el hilo, però bueno. Saben que als Norway, quan s'ha dit que el sistema catalán es un sistema bueno, sí es bueno, pero que es eficiente, no. Y de hecho, si ponemos el sueldo de los profesionales, enfermeros, auxiliares y médicos, a nivel de Francia o Alemania, pasamos a ser el sistema más caro de Europa. Con lo que alguien se está quedando los beneficios. Y entonces a veces, ¿qué ocurre ahora? Que ahora hay sueldos bajos, porque una cosa es el médico empresario y otra cosa el médico que tiene un contrato y está ahí trabajando unas horas. Por ejemplo, el Colegio de Médicos todavía no ha tasado la hora de médico. De hecho, hay mutuas que se está luchando siempre que si 10 euros o 16 euros la hora. Bueno, sí, volviendo un poco al tema de la salud, porque es que a mí me parece importante, incluso cuando analizamos ese determinante de la salud, que es la sanidad, no pensar o darnos cuenta que si tiene sentido que lo enfoquemos desde una perspectiva que realmente sea significativa, lo tenemos que ver desde el punto de vista de los costes y los beneficios públicos. Y que si nos enzarzamos a discutir los costes y los beneficios privados, con todo lo que eso representa, de productividad, rentabilidad, etcétera, etcétera, pues estamos, de hecho, nosotros mismos desvirtuando lo que debe ser la defensa de la salud pública. Claro, eso responde a criterios económicos muy diferentes
y a sistemas y a modelos muy diferentes. Por ejemplo, Ernest Lluch, que se habló antes aquí como un impulsor importante, no del sistema sanitario solo como ministro de Sanidad, sino de la universalidad, estaba también formado en la Escuela del Bienestar. La Escuela del Bienestar, que es también la escuela que entronca con las políticas de medio ambiente, etcétera, etcétera, lo que mira son los costes y los beneficios públicos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un político? Un político no tiene que ponerse los manguitos y la visera de contable y mirar lo que se gasta, aunque a veces hay que hacerlo, porque, por ejemplo, en temas de farmacia, la única medida que se ha demostrado claramente que funciona para recortar el gasto farmacéutico es poniendo un tope al gasto farmacéutico, a los precios de los fármacos, que como político lo puedes hacer, es decir, no, este producto farmacológico concreto, genérico y a tal precio. Y ya está. Entonces, esa es una manera. Pero lo que me refiero es simplemente darse cuenta de la importancia de medir las cosas en costes y beneficios públicos. Porque, ¿qué pasa? Que si se pierden de vista los costes y los beneficios públicos, se disparan los costes privados. No inmediatamente, pero sí a la larga. Y tenemos cantidad de ejemplos que podríamos ver en sanidad. Por ejemplo, el no abordaje en su momento del VIH, del ébola, etcétera. Bueno, de las vacas locas, ¿no? De la enfermedad esa de nombre para mí impronunciable, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto es muy importante. Entonces, ¿por qué además defender la salud y la sanidad pública? Bueno, porque es la única que puede al mismo tiempo aunar en la misma filosofía desde la prevención, la investigación, el tratamiento, la rehabilitación, el cuidado post-tratamiento. Es decir, abarca desde todo. Cuando tú, de hecho, vas a la privada y te tratan o una cosa, bueno, evidentemente la prevención ni pensarlo, porque eso no es negocio. La investigación depende, se la pagas, os consiguen subvenciones para eso, pero a veces desligada de lo que realmente se necesita. Y bueno, pues el acto médico en sí, pero ya rehabilitación tienes que pagar muchísimo para ello, y en los cuidados ni pensarlo. Cuando dijo Ernest Lluch, y se equivocó, por desgracia, que él pensaba que el siglo XX había sido el siglo de curar, y el siglo XXI iba a ser el siglo de cuidar. Pues no. En el siglo XXI volvemos a enfermar. Hay que volver a pensar en curar. Y los cuidados, por desgracia, siguen lejos, ¿no? Bueno, esas son cuestiones que yo creo importantes y solamente pueden abordarse desde el punto de vista de los costes y los beneficios públicos, no los privados. Yo creo que es interesante el tema, ¿no? Porque nosotros no podemos, digamos, evaluar la salud o la sanidad en gastos y beneficios. Por ejemplo, la campaña antitabaco surgió en Estados Unidos porque las aseguradoras se dieron cuenta que gastaban al año $10.000 millones, es decir, en tratar a los pacientes fumadores. No fue por beneficiar la salud de la gente, para que dejara de fumar. Y que las tabacaleras tenían un negocio que tenía unos márgenes impresionantes, porque el cigarrillo no vale nada, el tabaco no vale nada, impresionantes, y las aseguradoras de salud tenían que cargar con toda la enfermedad que producían las tabacaleras. O sea que aquí tenemos el problema, ¿no? La ventaja de que el sistema sanitario es público. Entonces, ese beneficio de los que causan mal recae en todos. Pero empezó allí, o sea que empezó. Pero yo creo que cuando nosotros analizamos tanto la sanidad pública como analizamos la salud, no es una balanza de pago-cobro. Es la salud de la gente. Eso es lo primordial. Eso es lo fundamental. Aquí no, por ejemplo, que un paciente no pueda ser atendido, como he tenido amigos míos, y hayan muerto porque se ha diseminado el cáncer, han tenido metástasis, eso no se paga con nada. ¿Realmente?
Es decir, o pacientes que mueren hoy permanentemente, o los de la hepatitis C, ahora en Galicia les están negando el medicamento. Es decir, Núñez Feijóo es el sucesor de Rajoy, le está negándole el medicamento. Es decir, eso no tiene pago, no se paga con nada, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no podemos hacer un balance económico, ¿no es cierto?, de cuánto vale una vida, ¿no es cierto?, cuánto vale la sanidad, cuánto vale esta enfermedad. Sí, pero es que aunque lo hagas el balance económico, en el fondo hablamos de una necesidad. Entonces, aunque los gobiernos pueden decir, es que eso es una opción, con lo que usted puede elegir pagarlo públicamente o privadamente, eso no es cierto. Cuando enfermas es una necesidad. Y la necesidad la vas a tener que pagar, o de tu bolsillo o la pagamos entre todos. Exactamente. Y lógicamente, por economía de escalas, sale más útil siempre pagarlo entre todos. Y además que de tu bolsillo ya lo has pagado. No sé, pero yo lo que veo además que, y yo estoy absolutamente de acuerdo, que lógicamente es más importante la salud que la sanidad, y eso a veces es difícil de entender, porque todos luchamos más por la sanidad, pero es que encima eso las políticas y los políticos aquí, pues claro, poner presupuestos en promoción, prevención y detección y no en asistencia, la ventaja la obtienes 10 años después o 7 años después, y los ciclos electorales pues duran 4, y entonces ahí hay que informar mucho a la población y tener la valentía de decir, no, es que vamos a hacer medidas para promocionar la salud a costa, no a costa, pero que el resultado se obtiene muchos años después. Y esto va a quedar feo, pero antes, y hablando en relación con el tema de la privatización y demás, yo aún recuerdo ser pequeña y estar en el CAP y ver comerciales de fármacos picando en las puertas de todos los médicos. Y cuando un médico se convierte en un comercial farmacéutico también, tenemos un problema. Somos conscientes, bueno, lo habéis sacado, de que la sanidad tiene un coste. Entonces, la ciudadanía un coste bastante alto, ¿no? Tenemos datos de lo que representa una operación, un bypass, una columna vertebral que nos puedan poner. La ciudadanía, ¿somos conscientes de lo que eso significa, lo que podemos perder, lo que nos ha costado ganar? ¿Creéis que somos conscientes? Yo pienso que la gente valora mucho, de verdad lo pienso, que la gente lo valora. Quizá no tiene idea de, y por eso hicieron aquella tontería de la factura en la sombra, que me parece una sola mes, ¿no? Pero la gente valora poder ser atendida en un servicio público y que además la gente lo valora mucho y solo basta con ver las valoraciones que hace la gente de qué es lo que más pues quizá después de tener trabajo es la sanidad. La valoran muchísimo, la sanidad pública accesible para todo el mundo. Yo creo que esto, lo que pasa es que, claro, si te machacan continuamente, que ahora abres internet o abres el televisor o cualquier medio y te hacen propaganda de mutuas privadas y te están diciendo que en la mutua privada sí que no tienes lista de espera y que no sé qué, no sé cuántos, pues lo están. Pero bueno, hay que reaccionar precisamente en contra de esa avalancha, ¿no? Y volver a encontrar lo fundamental. Por ejemplo, las donaciones, reivindicar como algo de ciudadanía, las donaciones gratuitas de sangre. Porque yo leí hace un par de años al señor Grifols, que es ese que tiene unos laboratorios importantísimos, es el señor Grifols, que además ahora, como no le conviene, se ha ido afuera a Irlanda a pagar menos impuestos. Este señor decía, es importante que el que va a donar sangre reciba un dinero por dar sangre, cuando Ernest Lluch había conseguido que las donaciones fueran gratuitas, porque así es un complemento al subsidio de paro. Y se puede permitir que los subsidios de paro sean de miseria, porque siempre podrá la persona en paro ir a dar sangre y recibir un complemento. Él tiene un laboratorio de tratamiento de plasma sanguíneo, y claro, le conviene tener un mercado más amplio y un mercado, si no lo tengo que comprar fuera, ¿no? De parados. Ya, exacto. Bueno, estas son las cosas importantes ante las que hay que reaccionar. Y a mí me parece fundamental lo que habéis dicho. El sistema de salud, el sistema de salud entendido en la vertiente grande, y el sistema sanitario del que forma parte, tienen que ser financiados por impuestos.
porque es la única manera de que no vuelva el fascismo. Y lo digo así. Solamente con unos servicios públicos potentes, buenos, de calidad, universales, y es que además está estudiado, están los libros de texto, se consigue cohesionar a la gente, que las desigualdades no prosperen, que eso que los socialdemócratas llaman igualdad de oportunidades, pero que yo creo en ella. Es decir, creo que los políticos tienen que hacer políticas no solo de redistribución de renta y riqueza, sino de fomentar la igualdad de oportunidades también en salud y también en sanidad, puedan tener un pago suficiente. Porque todo lo otro, todas las políticas, si no se sustentan en unos presupuestos fuertes y que realmente sean fiables, son papel mojado. Eso sí que es demagogia. Esto sí que es bla, bla, bla. Eso sí que es humo. Y por tanto, vale la pena asegurar que en los presupuestos pagados con los impuestos de todos, es decir, financiados con los impuestos de todo, se asegure la educación laica, que ayude a la gente a entender las cosas, a no creer en magia, sino en ciencia, y una sanidad pública de verdad. Y luego, unas políticas de salud en todas las políticas. Yo te has adelantado, perdona, porque es que, es que ya nos queda poco tiempo y precisamente se ha adelantado a la pregunta que iba a formular yo. Por si no quedaba tiempo. Queríamos daros un último minuto a cada uno de vosotros para participar. Lo que pasa es que te has adelantado, Ángels, a decir casi la pregunta, que es qué podíamos hacer los ciudadanos para frenar este desmantelamiento de la sanidad y sobre todo para recuperar el derecho a la salud y a la sanidad pública. Y ya casi me has contestado, si quieres después ampliarlo, pero si os parece un minuto os damos a cada uno y podéis intervenir. Simplemente quería hacer un pequeño inciso en esto en relación con la concienciación, porque cuando trabajas en un sistema de emergencias médicas en el cual trabaja mucha gente, que al fin y al cabo son personas humanas y todas tienen sus errores, ¿no? Está como la doble vertiente, ¿no? Está, por un lado, a través de la negligencia médica, el corporativismo que hay, el cual no voy a entrar porque estaría 2 horas hablando sobre él, y por otro lado, cuando es todo lo contrario, la gente lo agradecida que es, ¿no? Porque recibimos cartas, o sea, nos llaman por teléfono, tanto en organismos pues de compañeros, tanto de cuerpos de policía y de cuerpos de autoridades del Estado, pues como por parte de bomberos, que al fin y al cabo también es un apoyo, porque claro, hay que hablar que en un sistema de emergencias médicas colaboran muchos tipos de instituciones en las cuales necesitan llevar, según dicen, un orden, ¿no? Y una necesidad vital de ese momento llamada la emergencia como tal. Entonces, no hay que olvidar que estos son trabajadores que trabajan para esta gente, que es un trabajo muy agradecido, pese muy duro ser, que está muy mal valorado en ocasiones, porque sí que es verdad que es mucha más la lucha en relación a recibir críticas por parte del servicio que a recibir gratitudes, que las gratitudes son muy bien recibidas por estas personas, pero que pese a Boniti Pedrol, que precisamente es el director del sistema de emergencias médicas, que se aumentó, por cierto, el salario un 19% a 114.000 euros el año pasado, cuando nunca lo hemos visto por la central que tiene, sus trabajadores. Cabe decir que pese a los salarios que tienen, que para mí son mucho más bajos para las guardias que representan, para las horas de sueño y para lo que pueda pasar, yo esa diferencia tan brutal, ¿no? Entre los altos cargos, los directivos, los del nombre, ¿no? Los de la silla, les decimos, a los trabajadores que tienen, lo veo tan desproporcionado cuando trabajas dentro y lo ves, el esfuerzo de una persona, los nombres de los cargos, lo veo tan desproporcionado que no me gusta. Pero sí que es verdad que el reconocimiento de la gente vale por todo y por eso mucha gente sigue trabajando en ese servicio, por los compañeros y por las personas agradecidas. Porque por el tipo de trabajo lo ponen muy difícil en tanto a los recortes y al servicio, para todo lo que te llegan a pedir, para después la gratitud generalizada. Y por otro lado, quería decir que me gustaría también saber la concesión que tiene el Banco de Tejidos y de Sangre en relación con esas donaciones una vez puestas a disposición de diferentes entidades hospitales. Pero la pregunta era otra, perdona que haga de moderadora. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah, el minuto de reflexión. El minuto. Sí. Le hemos dado la prórroga. Era la puntualización. Sí. Es que me sale la maestra. Sí, no pasa nada, seguro que era buena. Yo pienso que no hay nada peor que perder la salud. Porque la salud, para una persona, lo es todo. Porque con salud después puedes desarrollar educación y demás. Pero una persona sin salud, no. Y no hay mayor pérdida que la salud que la muerte. Para mí. Y yo creo que, bueno, para mucha gente también, porque dejas de existir.
A día de hoy, a mí no me creen cuando yo hablo con compañeros o con gente pues entre 20 y 30 años, ¿no? Y yo les digo lo que veo, que es el día a día mío. Y yo les digo, la primera causa de muerte en vuestro país, ¿sabéis cuál es? Y la gente me dice que son los accidentes de tráfico. Accidentes de tráfico o atropellos, ahora con el tema este. No, la primera causa de muerte en tu país es el suicidio. Y esto es así. Y no se sabe. Y no se sabe, volvemos a lo mismo, por la falta esta de transparencia que no interesa. Entonces, tú cuando en tu país tienes un suicidio como causa de muerte y las causas cada uno piensa las que sean, porque claro, algunos eran pues porque no tenía, estaba loco, no estamos hablando de un tema aislado, estamos hablando de un porcentaje bastante alto de la población y cada vez más, por desgracia. Promovido por las causas de falta de vivienda, alimentación, que son políticas sociales al fin y al cabo, que pueden derivar. No es un caso aislado, es un caso que engloba a una población, un porcentaje bastante alto. Además, comprendido también más de varones que de mujeres, bueno, esto ya son datos. Pero existe. El problema es que no se lleva a cabo el conocimiento. Pero esto deviene de políticas, con lo cual las políticas están afectando constantemente a nuestra salud, porque están también llevándonos a esto. Cuando yo a la gente le digo que hay chavales entre 18 y 30 años que me llaman sus parejas y me dicen que está con tratamiento de quimioterapia, y tengo un porcentaje muy alto de jóvenes entre 20 y 30 años con cáncer, tampoco me creen. Me dicen que no. Con lo cual los factores medioambientales, factores pueden ser genéticos puntualmente, él ha hablado de porcentajes muy claros y yo creo que se determinan. También son los factores socioeconómicos, este 55% que él decía, en los cuales también entra y en los cuales estamos volviendo a lo mismo. La política está afectando a la salud de estos jóvenes. Bueno, no el tema de seguramente no tiene por qué, eso es más bien genético. Ah, es verdad. Sí, perdón. Sí. Se me ha ido la perola. Sí, que tiene que cumplir que se pasa el minuto. En temas el minuto de los demás. Sí que afectan, sí. Carlos Emilio, que... Vale, yo solo una corrección. Bueno, sí, hazla, por favor. El suicidio es una causa muy importante entre los 39 y 49 años en las muertes no esperadas. Muy bien. Digo Está comprendida, ¿no? También como... Sí, pero en eso, en un sector determinado y con las muertes no esperables. Muy bien. O sea que me llegan tantas tentativas los fines de semana que estoy asustada ya. Sí, bueno, yo como reflexión sí querría decir que antes se ha dicho que la participación es muy importante. Y la participación en la sociedad significa además ser consciente de las desigualdades en salud, por ejemplo, que hay y qué provoca esto. Y qué nivel de asistencia tocaría de esas necesidades. Y exigir a los partidos políticos como representantes de los ciudadanos, y lo lógico es que además las personas participen en los partidos políticos, medidas coyunturales y medidas estructurales. Y las medidas estructurales, como los sistemas públicos, son los que en gestión salen económicamente más rentables, pero además han de vigilar. Porque, por ejemplo, a veces ves manifestaciones exigiendo, pues, vamos a poner más camas hospitalarias, por favor, más camas hospitalarias. Es que a lo mejor no tocan más camas hospitalarias. Lo que toca es más asistencia primaria. Porque se detecta mucho antes y entonces, como lo que decíais antes, es más barato y hay más salud. O sea, que creo que la población ha de vigilar y exigir que haya observatorios de la salud para saber cada uno cómo estamos, que haya una respuesta pública sobre la salud, porque es más importante la salud que la sanidad. Lo demás me sumo a ellos, la participación fundamental. Nuestro ex conseller de Sanidad dijo en una entrevista que dice: la salud es un bien privado que depende de cada uno y no del Estado. Cuando se trata mal la salud y la gente se enferma, lo tenemos que pagar entre todos. Este pensamiento es que le da al código genético, a los antecedentes familiares y al estilo de vida la base de las enfermedades. Y que eso no es real. El 85-90% de las enfermedades tienen un origen social. Y es esta sociedad la que enferma a la gente. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar para cambiar la sociedad. Pero además, de todo este debate, esta discusión, de todos estos problemas, tenemos nosotros en este momento una amenaza. Y que es el TTIP. El acuerdo transoceánico entre Europa y Estados Unidos. Y uno de los bocados más importantes para el TTIP son los servicios públicos de los países europeos.
Es decir, y a esos servicios públicos va dirigido todo el dinero de los fondos de inversión de Estados Unidos. Es decir, no es un empresario que va, no. Fondos de inversión que van a comprar, es decir, los servicios públicos, que van a externalizar los servicios públicos. Y además que van a hacer leyes, ¿no es cierto?, que van a favorecer toda su acción, ya sea desde el punto de vista de las farmacéuticas, desde el punto de vista de los factores alimentarios que afectan a la población, y además que afectan también a las patentes. O sea, que están montando toda una estructura legal, es decir, para darle ya una cara, es decir, a todo lo que ya están haciendo por abajo, a todo lo que ya en América Latina van a robar patentes, van a robar todo, ahí tienen miles de juicios en Estados Unidos, y aquí van a hacer exactamente lo mismo, el mismo robo, el mismo latrocinio, la misma situación. Y eso nosotros tenemos que luchar, y los sindicatos tienen que luchar, y los movimientos sociales luchar, y los partidos de izquierda, es decir, tienen que unificarse, porque eso es un aspecto fundamental que es defender no solamente el problema de la estructura sanitaria, la medicación, no, es la salud de la población, ¿no es cierto? Sí. Gracias. Un minuto de Ángel. El minuto de Ángel que ya no sea ni un minuto. Yo pienso que toda la sociedad se enfermó del virus neoliberal. Lo dijo, yo que no soy Samir Amin, lo tiene muy bien explicado esto, y que las únicas defensas que pueden combatir ese virus es, por un lado, el conocimiento, una buena información y la lucha. Y que luchar es salud. Luchar conscientemente y haciendo una propuesta coherente que vaya a beneficio de la gente es salud. Y esa salud, además, es salud democrática. Y es la manera que la gente pueda vivir dignamente y morir dignamente, que también nos preocupa. Muchas gracias. Antes de agradeceros vuestra presencia, quería leer, porque estuve leyendo un libro, y perdonadme esta libertad que me voy a tomar, La sanidad está en venta, y el último párrafo, la última frase, me parece que resume todo lo que se ha dicho. Sí. Y os lo leo si os parece, que dice, al tomar conocimiento, conciencia colectiva de nuestra salud y nuestro sistema sanitario, organizándonos, ganando poder y luchando, pasamos del yo al nosotros y damos un sentido nuevo a la vida cotidiana para tomar la salud en nuestras manos. Yo creo que se resume lo que tenemos que hacer en esta reflexión. Entonces os quiero agradecer vuestra presencia, os quiero agradecer vuestras aportaciones a ti, Ángels, muchas gracias por haber estado aquí, Carlos, muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Laura, muchas gracias por estar aquí. Pensaba que no nos ibas a decir nada. No, y sobre todo también dar las gracias y a los compañeros que están aquí detrás de las cámaras que no se nos ve, que no se les ve, agradecerles que sin su trabajo no podríamos llevar a cabo este programa y despedirme por mi parte. Sí, el técnico de sonido también. Muchas gracias a todas y a todos y os esperamos en Campo Abierto, el próximo programa, y me quedo con la frase de Ángels, que la lucha es salud. Gracias. A vosotros.